Actualidad tiene que ver con las complicaciones internas y externas que va a tener que enfrentar, que ya está enfrentando el gobierno nacional sobre lo que está ocurriendo en estos días. Ayer tuvo un fuerte revés el gobierno nacional a partir del rechazo por parte del Senado de la Nación de los pliegos de los dos jueces o, a ver, ¿cómo decir?, postulantes del Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estoy hablando de Ariel Lijo y de Manuel García Mancillas, que había sido postulado, como digo, por el Poder Ejecutivo. El Senado de la Nación los rechazó estos pliegos. Los analistas, se lo vamos a preguntar en un ratito acá a César Murúa, que ya está con nosotros, coinciden en general con que todo el proceso que llevó adelante el Poder Ejecutivo en esto estuvo plagado de errores y por lo tanto este final parecía muy anunciado. Este error se suma a otros que han generado polémica sobre la actuación presidencial, por ejemplo, el involucramiento que tuvo con la criptomoneda Libra, con alguna investigación judicial tanto en la Argentina como en Estados Unidos también. Bueno, una serie de elementos que hay que tener en cuenta para advertir y ver cómo ha impactado esto en la percepción que tiene la opinión pública respecto de la gestión presidencial, que había sido valorada sobre todo por el logro económico de bajar la inflación. Una inflación que aumentó el mes anterior medido. También habría pasado lo mismo en marzo. Dentro de pocos días vamos a conocer el índice que publica el INDEC cada mes. Y esto, claro, complica la situación del gobierno nacional y la de todos los argentinos, ciertamente, en un año electoral. Para hablar un poco de todo esto, explicarlo, encontrarle los fundamentos y argumentos, está con nosotros César Murúa. César, gracias por venir. César es politólogo, todos los que escuchan y ven Radio María con nosotros ya lo conocen, siempre nos asegura independencia, profesionalidad. Gracias, César. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, por la invitación. ¿Cómo les va? Buen día. Estamos viendo una situación rara, atípica, en esta percepción que estamos teniendo, no solamente en el desempeño del gobierno, sino también en la percepción que se tiene de ese desempeño, porque se están solapando dos fases. La fase que habitualmente suelen tener los gobiernos de esa luna de miel inicial, que en el caso del gobierno de Javier Milei se extendió mucho más allá de esos 100 días de los cuales se suele hablar, y que llegó hasta bien finalizado 2024 y entrado 2025. Esa luna de miel se solapó con un proceso de desgaste de la percepción que la ciudadanía tiene sobre el gobierno, fundamentalmente por los resultados que está empezando a dar en materia económica. Mientras que el periodo favorable al gobierno se extendió más de lo habitual, entre otras cosas por los resultados que inicialmente generó en materia de control de la inflación y estabilización del tipo de cambio. Cuando ese modelo empezó a desgastarse o agotarse o comienza a ser percibido paulatinamente como insuficiente, ya no es solo una cuestión de la inflación y el tipo de cambio, sino que lo que la ciudadanía está esperando, ya esta idea de haber cruzado el desierto y a partir de acá empezar a experimentar una reactivación de la actividad económica. Esa percepción no está clara, la ciudadanía lo tiene a la vista, y empiezan a aflorar o a hacerse más evidentes, si se quiere, situaciones que en otras circunstancias se le podían dejar pasar al gobierno. El gobierno sigue siendo el presidente Milei, sigue teniendo un estilo confrontativo, sigue teniendo una forma de tomar las decisiones y de llevar adelante sus decisiones en las cuales no solamente que no busca ampliar su base de apoyo político con otras coaliciones partidarias y demás, sino que avanza, embiste los problemas, los choca, se los lleva por delante, no intenta en ningún momento mesurar o moderar su estilo de gestión. Y lo que antes era visto como una virtud, ahora puede empezar a ser visto como un defecto. Vos enumeraste algunas de las situaciones, no solamente aquel paso en falso en relación a esta famosa criptomoneda, que empezó a resquebrajar la confianza y sobre todo la credibilidad. Lo mencionamos en algún momento cuando conversamos sobre ese tema, la idea de que se estaba perdiendo la credibilidad del gobierno y en un momento en el cual ya se empezaba a aflorar la situación económica debilitándose.
lo único que podía sostener el programa económico eran expectativas positivas que solamente se pueden sostener si el presidente es creíble al momento de plantear un escenario positivo hacia adelante. Tan claro fue eso que tuvo que empezar a salir el ministro de Economía, Claro. Luis Caputo, a tratar de transmitir esta tranquilidad o confianza en los mercados. No lo logró, evidentemente, y por eso nosotros atravesamos los últimos 15 días una situación de inestabilidad cambiaria muy marcada. Ujú. Bien, que ha generado que el gobierno, César, ha tenido que utilizar más de 1.100 y algo de millones de dólares para sostener el tipo de cambio, ¿no? Haciendo un poco frente a una especie de corrida por esta desconfianza de la cual hablabas. Se sumaron, en el tema cambiario se sumaron varios factores. El tipo de cambio estaba efectivamente atrasado, esta idea de que estaba artificialmente planchado el tipo de cambio. Era algo que lo sabíamos todos en Argentina, lo sabía el gobierno, lo tenía claro, pero se combinó con dos elementos. Uno natural, estacional, el periodo de enero-febrero, que eso siempre implica una mayor presión sobre la demanda de dólares para turismo, básicamente, más aún en un contexto de atraso cambiario, que se agravó por, y esto es un factor externo, vos mencionabas al principio factores internos y externos. Bueno, el factor externo ahí fue la devaluación de Brasil. La devaluación de Brasil hizo que la relación entre el peso argentino y el real brasilero estuviese en una relación ventajosa para el peso argentino histórica en los últimos años. Eso hizo que muchísima gente, incluso quienes eventualmente podían llegar a tener otros destinos turísticos, eligieran Brasil como destino. Brasil, Chile, digamos, los países vecinos. Entonces eso incrementó la presión sobre la demanda de dólares, sobre todo dólares financieros, y eso se afloró en el mes de marzo. Entonces son varios elementos. Es no solamente esta idea de una corrida contra el dólar por mayores o menores niveles de confianza, sino también factores estructurales, estacionales, la época de turismo, pero también un factor externo que fue la devaluación brasileña. Eso fue un combo que se conjugó para generar una situación muy compleja en el panorama cambiario del gobierno. Todo eso, César, agravado hoy por el contexto global que ha provocado un socio o amigo del presidente Milei como es Donald Trump. Y me llama la atención esto, a propósito de lo que decías al principio, ¿no? De que Milei sigue embistiendo los problemas. Cuando todo el mundo está cuestionando a Trump por lo que ha generado esta guerra comercial mundial, el presidente Milei se va a sacarse una foto hoy o ayer con Donald Trump. La amistad es una relación, Javier, en dos sentidos. El presidente el presidente Javier Milei puede tener una enorme admiración y valoración positiva, e incluso lo apoyó en la campaña previa en las elecciones en Estados Unidos. Específicamente, el presidente Javier Milei participó de actos de campaña, la campaña de Donald Trump. Pero la lógica desde el otro lado de la mesa no es tan favorable al sentimiento y a la amistad de ese gobierno, entre otras cosas porque Donald Trump está gobernando Estados Unidos con una agenda propia, muy marcada, muy enfocada en cuáles son las prioridades de su gobierno, efectivamente, en los cuales Argentina es algo absolutamente marginal y accesorio. La buena sintonía política que se puede manifestar entre Estados Unidos y Argentina ya ha tenido una manifestación clara en el acuerdo inminente con el Fondo Monetario Internacional, bastante favorable para la Argentina, a pesar de que eventualmente los funcionarios del gobierno podían esperar o tener una expectativa mayor. El hecho de que Argentina, con el nivel de deuda que ya tiene con el Fondo Monetario Internacional, con las inconsistencias que está teniendo su modelo económico, logre firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que implique no solamente refinanciación de deuda, sino también la llegada de dólares frescos para seguir manteniendo el tipo de cambio, es una clara señal del apoyo de Donald Trump. Pero no va a ir mucho más allá de eso, y menos aún en un contexto, lo que decías recién, de suba generalizada de aranceles de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Esto es para otro tema y para un análisis mucho más detallado, no vamos a entrar en eso, pero los efectos, no solamente en el comercio bilateral de Estados Unidos con los distintos países del mundo, sino en general con la actividad económica a nivel mundial, están encendiendo señales de alerta porque podemos entrar en un periodo de recesión global del cual Argentina
por más sólido que pudiese resultar su plan económico, que no lo está haciendo, se va a ver afectada. Todos los países del mundo se van a ver afectados por esta recesión. ¿Qué tal, César? Buen día. Cecilia te saluda. Y a mí me quedó dando vueltas esto del discurso sobre las Islas Malvinas, este pasado 2 de abril, dado por Javier Milei, donde había muchas aristas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se lee esto de que tenemos que ser un país, digamos, de excelencia a nivel internacional para que los ciudadanos de las Islas Malvinas quieran ser argentinos? Como que da vuelta el discurso de lo que se vino diciendo siempre. Y después también el tema de la interna política con la vicepresidenta Victoria Villarroel, ¿no? Que quedó de alguna manera evidenciado también en todo este discurso y la organización del mismo. Sobre la cuestión Malvinas, lo que nunca debemos olvidar es que la reivindicación de la República Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas está establecida en la Constitución Nacional en la cláusula transitoria primera, no está en el cuerpo de la Constitución porque naturalmente Argentina no lo puede incorporar porque lo considera una situación transitoria. Por eso, en la reforma constitucional del 94, de la cual se cumplieron 30 años el año pasado, los representantes de todas las fuerzas políticas que estuvieron presentes en esa convención acordaron incluir esa cláusula transitoria primera en la cual se deja claramente establecido que Argentina sostiene su reclamo y reivindica su soberanía sobre las Islas Malvinas. En consonancia con resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y con hasta casi una tendencia a nivel regional de mínima, toda la región latinoamericana apoya a la Argentina en esa reivindicación por la soberanía. Y lo que hace el presidente es romper no solamente una tradición de la República Argentina en esa reivindicación de soberanía, sin ningún tipo de condicionamiento, sino que lo demás lo hace a partir de dos ideas. En primer lugar, esta idea de reconocer implícitamente un principio de derecho internacional público, tampoco vamos a entrar mucho en detalle en eso, que es la idea de la autodeterminación de los pueblos. Ese es efectivamente un principio del derecho internacional público, pero que no se aplica a la población que en estos momentos vive en Malvinas, porque no es una población originaria de ese lugar. La población, los malvinenses que en este momento vienen, son ciudadanos británicos o semejantes que han sido implantados, por así decirlo, en ese territorio, del cual no forman parte ni tienen ningún tipo de arraigo, porque la reivindicación de Argentina se remonta al siglo XIX. Y lo hace con una figura, solo lo van a entender los que se dedican a las finanzas públicas, dice que voten con los pies. Eso es un teorema de las finanzas públicas que dice que las personas se van a vivir a aquellos lugares en los cuales tienen la mejor relación entre calidad de vida e impuestos. Por eso el presidente, haciendo una carambola más para su público interno de la economía, dice, bueno, que decidan ellos y que ellos vengan y que ellos voten con los pies viniendo hacia nosotros. Lo cual tampoco es en absoluto aplicable, porque no se puede hacer un paralelismo entre un principio de finanzas, de cómo las personas eligen vivir en mejores ciudades dentro de un mismo territorio, y esta idea de que, bueno, nosotros nos tenemos que convertir en atractivos hacia los isleños para que vengan a la Argentina. Entonces, ahí claramente es una ruptura de la tradición y de un principio fundamental, casi te diría constitutivo hoy por hoy del Estado argentino, que es la reivindicación sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y esto que señalabas vos, Ceci, de estas tensiones con la vicepresidenta, hay una cuestión. La relación entre el presidente y la vicepresidenta siempre ha sido tensa, desde muy poco tiempo de iniciado el mandato. En general, en Argentina tenemos una larga tradición de presidentes con tensiones con sus compañeros de fórmula en unos u otros sentidos. Lo que sucede es que todos estos destratos del presidente y esta idea de relegar a la vicepresidenta de la coalición de gobierno, hoy por hoy la vicepresidenta no forma parte, y el presidente lo ha hecho expresamente, no solamente que no participa en las reuniones de gabinete, sino que no participa en la toma de decisiones. Entonces eso es relegar a un dirigente político que tiene una función institucional. Bueno, cuando ese dirigente político tiene la posibilidad de hacer uso de esa función institucional, como fue la sesión de ayer, lo va a usar. Porque, de nuevo,
no hay una vocación de convocatoria y de apertura del gobierno hacia otras fuerzas políticas o incluso hacia dentro de su propio gobierno. Y eso sale a la luz. Ayer, no solamente que Victoria Villarruel evitó las maniobras que el presidente intentó implementar a través de su asesor Santiago Caputo para hacer caer la sesión, sino que además otro de sus aliados iniciales, que fue Mauricio Macri, que fue, entre otras cosas, que en el balotaje le permitió, porque llamó a todo su electorado a votar por Milei, y que lo apoyó en gran medida durante 2024 en el Congreso, mandó a algunos de sus senadores no solamente a dar quórum, sino luego a votar en contra de los dos candidatos. Cierto. Me quedó Creo. a mí, César, el tema del voto en contra de los candidatos para la Corte Suprema, en esto que, bueno, se ha dado como nunca se dio, creo, y que se dice que digamos, el proceso estaba mal hecho. Digamos, un poquito para que nos pongas luz al respecto de tantas cosas que se dicen, ¿no? El camino tuvo muchos vericuetos, en algunos por momentos fue un poco laberíntico, pero el proceso inicial del presidente nominando a dos candidatos para cubrir vacantes en la Corte Suprema tenía sentido. De hecho, se hizo dentro de los márgenes institucionales previstos. Estos candidatos, Lijo y García Mansilla, fueron las audiencias preliminares, en las cuales en todo caso la discusión era sobre los méritos, sobre las calidades profesionales, institucionales, hasta éticas de algunos de esos candidatos. Concretamente, los principales señalamientos iban hacia Lijo, por su desempeño como juez, actualmente juez federal. Pero eso siguió dentro de los márgenes institucionales que estaban previstos. El asunto era que el presidente quería que esas designaciones salieran antes del receso, ¿sí?, del Congreso. Y el Congreso tiene, concretamente el Senado en este caso, tiene distintos mecanismos para expresar apoyo o rechazo. Los dos jueces obtuvieron el dictamen de la comisión, es decir, las comisiones dijeron, bueno, sí, que se trate en el Pleno. Perfecto. Ahí hubo toda una alquimia de conseguir los votos necesarios para que esos dos candidatos tuvieran el dictamen de la comisión. Pero el Senado nunca lo trató en el Pleno. Eso es claramente una señal de que no están los votos suficientes para obtener la aprobación de esos dos candidatos. Entonces, directamente el Senado no trató. Eso es una señal clara de no queremos a estos dos, o al menos no están los votos suficientes para aprobar estos dos candidatos. ¿Y por qué se avanzó con el dictamen? Porque el dictamen lo determinan comisiones que son grupos más pequeños de senadores, en los cuales el gobierno sí tenía los votos suficientes dentro de esas comisiones para promover los dictámenes. Pero luego, cuando tiene que ir al pleno de 72 senadores, no alcanzaban los votos para obtener las mayorías necesarias para sus designaciones. En otras oportunidades, César, me parece que vale la aclaración, el Poder Ejecutivo, cuando advertía esto, bueno, dejaba de postular o de avanzar con su propio candidato. No seguía promoviéndolo, de hecho le sucedió a Cristina Kirchner, promovió un candidato para reemplazar, se me fue el nombre, ya nos vamos a recordar en algún momento, Roberto Carles. Lo postula en el Senado, pero nunca logró que el Senado debatiera el pliego y lo aprobara. Ese era un mecanismo tácito del Senado de darle una señal de rechazo a ese candidato. Lo que hace el gobierno, lo que hace el presidente es, durante el receso del Congreso, los nombra en comisión, con una interpretación objetable de una de las facultades que tiene el presidente. Ahí también teníamos antecedentes, no solamente este antecedente que decimos de Cristina nombrando un candidato que no se lo aprobaron, y ni siquiera lo trataron, sino Macri intentando designar jueces en comisión, que fueron Rosenkrantz y Rosati. ¿Cuál fue la diferencia en aquel momento? Y ahí hay una diferencia clara acá, y me parece que acá la Corte también jugó este juego. En aquel momento, cuando Mauricio Macri nombra a estos dos jueces en comisión, Lorenzetti, que era el presidente de la Corte Suprema en aquel momento, dijo, yo no les voy a tomar juramento. El juramento es una formalidad absolutamente protocolar, pero necesaria en el proceso para que estos jueces asuman. Rosati, fíjense ustedes las vueltas, ¿no? Siempre estamos hablando, pasa el tiempo y estamos hablando más o menos de los mismos protagonistas. Rosati, que en aquel momento finalmente no les tomó juramento a Lorenzetti, el Senado trató los dos pliegos de Rosenkrantz y Rosati y aprobó los dos, con las mayorías holgadas,
y los dos se convirtieron en jueces de la Corte. Años después, Rosati hoy es el presidente de la Corte Suprema y le tomó juramento a García Mansilla, a pesar de que García Mansilla estaba designado en comisión. De hecho, García Mansilla ya ha firmado fallos de la Corte en estos meses, entre que fue designado en comisión el último día del receso del Congreso y que la Corte Suprema le tomó juramento y ya ha firmado fallos el juez Mansilla. Pero ahora el Senado logra los votos para efectivamente tratarlo. ¿Pero para qué lo trata? Para rechazarlos. Porque el presidente siguió presionando, ¿sí? Y el Senado dijo, no, nosotros ya te habíamos dado un indicio de que no queríamos estos candidatos. Y vos avanzaste con esto, le vamos a votar en contra. Se juntaron los votos y le votaron en contra. César, ¿qué puede pasar sobre todo con Manuel García Mansilla, que, como bien dijiste, juró y está trabajando hoy en la Corte Suprema? Esto es una discusión que tiene un plano institucional. Tenemos a todos los juristas encontrando argumentos en un sentido y en el otro. El propio García Mansilla, en las audiencias preliminares, había dicho que él, primero, que él no iba a aceptar una designación en comisión. Bueno, no solamente que la aceptó, sino que además juró y está ejerciendo el cargo. Ahora viene una cuestión política respecto de en qué medida García Mansilla por sí mismo o a través del consejo de alguien nota que su permanencia en la Corte Suprema, más allá de los argumentos legales, debilita la legitimidad institucional de la Corte porque abre la posibilidad de que se empiece a objetar su participación en los fallos. Porque está discutida y está debatida y no solamente, además tenemos una señal política clara por parte del órgano legislativo, en este caso el Senado, que tiene que intervenir en su designación, que ha dicho, este señor no tiene que ser juez de la Corte Suprema. ¿Hay cuestiones de idoneidad de parte de Ariel Lijo que hacen que no lo quieran aceptar? Las principales objeciones que se plantearon a la postulación del hijo en las audiencias preliminares tuvieron que ver con su desempeño como juez, en los que en algunos casos le objetan arbitrariedad en sus fallos, en algunos casos incluso hasta lo asocian con determinados actos de corrupción, lisa y llanamente. No están demostrados, pero forman parte de las objeciones que le hacen en términos éticos al desempeño de su función y demás. Lijo tiene una especie de proceder dentro de su juzgado y es, nunca cierra las causas. Claro. El juzgado del Lijo es un juzgado que se caracteriza por tener causas que generalmente implican intereses económicos o políticos muy fuertes, y entran en una especie de letargo eterno en el cual hay causas que durante 10 años se mantienen en una situación de indefinición para quienes están involucrados en esas causas y que perpetúa en el tiempo la facultad que él tiene de tomar una decisión en esa causa y perjudicar a unos u a otros. Eso le da una enorme discrecionalidad al juez, por un tiempo excesivamente por fuera de los plazos judiciales y procesales que corresponderían. Esa ha sido el arma política, pues ya no es ni siquiera judicial, la principal arma política que ha utilizado el hijo para ser un juez con enormes influencias y con mucha incidencia en el juego político y económico en Buenos Aires. El colega Hugo Alconada Mon precisamente estaba sentado donde está Cristian ahora, en ese lugar aquí en este estudio, dijo desde allí que Ariel Lijo era el peor juez de los tribunales de Comodoro Pi, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo aquí con nosotros, estuvimos conversando con él, lo dijo así, bueno, en esos términos? César, perdón, Cristian, no sé si tenías alguna otra consulta en este sentido. Haciendo una especie de resumen o conclusión, ¿cómo ves que está hoy el estado de situación de la gestión Milei, teniendo en cuenta lo que está pasando en la economía, en la política, a nivel judicial, en un año que es electoral? En octubre tenemos las elecciones, ¿no? Exacto. En el frente económico hay claroscuros. Lo señalaste vos al principio, el dato de inflación puede estar, el dato de marzo va a ser un dato que va a estar muy cercano al 3%, probablemente en el mejor de los casos para el gobierno pueda llegar a terminar en 2,8, 2,9% de inflación. La línea del 3% es como una especie de barrera mental, ¿sí? Muy simbólica, muy notoria, respecto de en qué momento ahí se va
se puede llegar a percibir una suba de la inflación. En términos estadísticos, después sabemos y lo tenemos claro que las percepciones de la ciudadanía van en otro sentido mucho más claro respecto del incremento de los precios. Ahí puede tener una señal de alerta. En el plano cambiario, la llegada el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la llegada de fondos para que el gobierno siga manteniendo el tipo de cambio puede llegar a implicar no solamente una salida del esquema cambiario actual de este llamado crawling peg, que es esta metodología de devaluaciones programadas todos los meses, hoy están en el 1% mensual, para pasar hacia un nuevo esquema cambiario de lo que se conoce como bandas, ¿sí? Que el dólar flote entre determinadas bandas en las cuales el gobierno intervenga con estos dólares que va a obtener con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eventualmente vamos a pasar hacia otro esquema cambiario, pero eventualmente que le va a dar alguna previsibilidad, al menos por lo que queda del año, ¿sí? En tanto y en cuanto el gobierno pueda utilizar esas herramientas apropiadamente. Hay otros datos económicos que le van a seguir dando positivo al gobierno. La actividad estadísticamente está reactivándose o está teniendo señales positivas. Lo vimos con el dato de pobreza. Estamos comparando contra muy malos meses. Claro. ¿Sí? Entonces, eso hace que en general los desempeños o los datos económicos estadísticos de 2025 comparado con el mismo periodo del 2024 den señales positivas. Además, perdóname porque esto es importante, ¿no? Hablar de esta caída de casi 8 puntos en la pobreza que dio a conocer el INDEC. He visto análisis que dan cuenta de que mucha de esa caída de este índice, que es por demás preocupante, se debe a que el gobierno invirtió muchísimo dinero en sostener y aumentar los planes sociales, por ejemplo, la AUH, exactamente, y algunos otros. ¿Cuánto hay de cierto allí y qué se puede decir sobre eso? Hay una cuestión y es, el primer semestre de 2024 tuvo un dato de pobreza del 52%. La pobreza en Argentina, el dato estadístico se mide por la relación entre los ingresos de las personas y el precio de una determinada canasta de bienes. De acuerdo a cómo se vayan moviendo esas dos variables, ¿sí? Nosotros vamos a tener una línea de pobreza más alta o más baja. La pobreza del primer semestre del 24, el altísimo nivel de pobreza estadística del 52%, un número aterrador, ¿no? Sí. Se explicaba, entre otras cosas, por la devaluación de principio de diciembre y el traslado a precios de principio de diciembre del 23, claro, apenas inicia el gobierno de Milei, el salto fuerte que pega la inflación en ese momento y eso hace que los precios suban de una manera feroz y los salarios los ingresos en general, no solamente los ingresos salariales, sino en general los ingresos de las familias estuvieran estancados. Eso hizo que muchísima gente no pudiese cubrir esta canasta y fuese considerada estadísticamente en condiciones de pobreza. Lo que vemos en el segundo semestre del 24, que es precisamente lo que se midió y el dato que se publicó recientemente, es que los precios se estabilizaron porque efectivamente el gobierno logró desacelerar la inflación y los ingresos se fueron recuperando paulatinamente porque, por ejemplo, vía gasto público, lo que señalas vos, o vía paritarias salariales que estaban atadas a datos de inflación del primer semestre para tratar de recuperar el poder adquisitivo, subieron proporcionalmente los ingresos y los precios de las canastas de bienes se mantuvo estabilizada. Eso hizo que muchísimas personas salieran de esa zona estadística de pobreza. Lo que sucede es, ya lo vimos y lo señalaron en algún momento la UCA y su Observatorio de la Deuda Social, tenemos pobreza crónica de generaciones que consecutivamente se mantienen por debajo de esa línea. Un último dato para la cuestión política que señalabas vos, Javier, y es el estilo del presidente ha perdido novedad, ha perdido el aura que lo cubría, que lo acompañaba, que lo rodeaba. Y lo que está empezando a suceder es que cuando nosotros miramos hacia atrás, ya lo empezamos a ver a Milei, también cuando miramos hacia atrás. Esta idea de que ya ha pasado un año y cuando empezamos a comparar el desempeño del gobierno, lo empezamos a comparar consigo mismo. Y empezamos aquello que en algún momento era una novedad absoluta y que cuando mirábamos hacia atrás veíamos un gobierno con una pésima imagen y una pésima percepción que había sido el gobierno de Alberto Fernández. Ahora estamos empezando a ver el camino recorrido por la presidencia de Javier Milei y un camino que no ha sido un camino precisamente de apertura, de consenso, de tratar de pacificar, de convocar, todo lo contrario.
Entonces estamos empezando a ver el desgaste de ese estilo de saturación que tiene el presidente. Tiene un estilo de una presencia mediática y en la agenda pública tan intenso que termina desgastando, y lo que en algún momento fue visto como una virtud, hoy está siendo visto como una debilidad marcada. César, te agradecemos como siempre tu presencia aquí, el análisis pormenorizado de todo lo que nos pasa. Hay que seguir trabajando en esto porque la Argentina tenemos que hacer entre todos, más allá de los nombres de los gobiernos de turno. Las personas pasan, las instituciones quedan y el pueblo camina también como puede, ¿no? El impulso de los argentinos es a prueba de todo. Sí. Y la potencia imparable de nuestro país es una cosa. Justamente el asunto a veces es cómo conducir esa energía, claro, y ese potencial, claro, que tiene nuestro país y nuestro pueblo. Y por eso siempre hay que intentar hacer un llamado a la esperanza, para que la cosa se encamine. Gracias, César. Gracias. Hacemos